Hay una razón por la que nadie te enseña a respirar, pensar o sentir con intención. Si lo hicieran, descubrirías que puedes cambiar tu destino sin pedir permiso a nadie. Bentov lo demostró. Repetir una frase 100 veces no es un truco mental, es ingeniería energética. Cada palabra se convierte en un pulso que reescribe tu campo. Y cuando ese campo se alinea, la realidad obedece. Poco después de publicar sus hallazgos, Bentov desapareció en un accidente aéreo que aún hoy deja más preguntas que respuestas. Demasiado oportuno, demasiado silencioso, porque un hombre que demuestra que el cuerpo puede comunicarse directamente con el universo es una amenaza para cualquier sistema basado en el miedo. Y el miedo, hasta hoy, sigue siendo el negocio más rentable del planeta. Itzhak Bentov no era un gurú de túnica blanca ni un monje flotando en posición de loto sobre una montaña del Tíbet. Era un ingeniero con bata manchada de grasa, un científico con alma de poeta y, según algunos colegas, un loco adorable que hacía preguntas demasiado grandes para un laboratorio tan pequeño. Inventó dispositivos médicos, construyó instrumentos de precisión y un día simplemente decidió que la ciencia se estaba quedando corta. Sí, entendemos cómo late el corazón, decía, pero ¿sabemos por qué late en ese ritmo? Sabemos que el cerebro piensa, pero ¿sabemos desde dónde piensa realmente? Esa inquietud fue su punto de ruptura. Mientras otros se obsesionaban con diseccionar neuronas, Bentov se obsesionó con algo que no podía colocarse bajo un microscopio: la conciencia. Un día, según cuentan quienes trabajaron con él, miró un electrocardiograma y se dio cuenta de algo que nadie había notado. Cada latido no solo mueve sangre, mueve espacio. El corazón no solo bombea líquido, también genera una onda que se propaga a través del cuerpo, sincronizando músculos, fluidos y neuronas. Era como si el cuerpo entero fuera una gran sinfonía electromagnética, y el corazón, su director de orquesta. Esa observación lo llevó a una conclusión audaz. El cuerpo humano no solo vive en el universo, sino que el universo vibra dentro del cuerpo. Bentov descubrió que el corazón genera un campo electromagnético unas 5000 veces más fuerte que el del cerebro, y que este campo se expande varios metros a tu alrededor. Sí, literalmente, irradias energía, y cuando estás alterado, ese campo se vuelve caótico, como una radio mal sintonizada. Pero cuando entras en calma, el campo se ordena, se vuelve coherente. Y lo más curioso, esa coherencia coincide con la frecuencia Schumann, el pulso magnético natural de la Tierra. O sea, cuando estás en paz, estás literalmente en sincronía con el planeta. Cuando estás estresado, ni la Tierra te entiende. Bentov se dio cuenta de algo que podría parecer sacado de una película de ciencia ficción. Si alguien aprende a modular su frecuencia cardíaca, podría alterar la forma en que el universo lee su señal. Imagina que la realidad es un gran servidor cósmico y tú eres el router. Si tu conexión es estable, la información fluye. Si tu señal es débil o distorsionada, te quedas cargando eternamente el destino en progreso. Esa era la metáfora perfecta para lo que Bentov descubrió. La realidad no responde a tus deseos, sino a tu coherencia vibracional. Y aquí viene lo polémico. Bentov empezó a hablar de esto públicamente en los años 70, pero su mensaje no encajaba con la narrativa dominante. ¿Te imaginas una sociedad donde cada individuo supiera regular su energía, calmar su mente y generar coherencia por sí mismo? Se acabaría la industria del miedo. Y eso, amigo, no conviene, porque nadie puede venderte una pastilla para sintonizar tu alma, ni una aplicación que mida cuánta conexión espiritual acumulaste en el día. Y, lo siento por las farmacéuticas, pero no hay suscripción premium para el despertar de conciencia. Así que el tema se archivó discretamente. El trabajo de Bentov pasó de los laboratorios a los círculos de buscadores espirituales, como si la ciencia lo hubiera mirado de reojo y dicho: esto es demasiado grande para los que todavía creemos que la conciencia está dentro del cráneo. Sin embargo, sus escritos sobrevivieron, y en ellos hay frases que hoy suenan más revolucionarias que nunca. Eres una antena viviente, decía Bentov, y cada pensamiento que sostienes
Modifica tu campo. Piensa un momento en eso. Cada pensamiento que repites, con miedo o con amor, no solo cambia tu química, sino tu señal vibratoria. Estás literalmente modulando la información que el universo interpreta sobre ti. Por eso las personas llenas de gratitud atraen más cosas por las que agradecer, y las personas que viven quejándose parecen atrapadas en un bucle de quejas patrocinadas por el destino. No es karma, es física aplicada con mala gestión emocional. Ahora imagina un mundo donde todos supieran esto. Donde, en lugar de repetir pensamientos de miedo y escasez, las personas repitieran pensamientos de coherencia y expansión 100 veces cada noche. La vibración colectiva de la humanidad cambiaría en una semana. Los noticieros perderían la mitad de su audiencia. Más de un político sufriría una crisis existencial al darse cuenta de que el miedo ya no se vende tan bien. Un ser humano coherente no se controla, no obedece por miedo, actúa por convicción. Y eso es peligroso para cualquier sistema que viva de tu desconexión. Por eso lo mantienen oculto. Porque si descubres que la antena eres tú, ya no buscas señal afuera, te conviertes en el emisor. Bentov fue un rebelde disfrazado de ingeniero, un hombre que intentó unir la espiritualidad y la ciencia antes de que estuviera de moda hacerlo. Mientras los demás discutían si el alma existía, él estaba midiendo su frecuencia. Mientras otros buscaban a Dios en los templos, Bentov lo encontraba entre una neurona y un latido. Y es que, en el fondo, su mensaje era simple pero incendiario. La conciencia no se genera en el cerebro. El cerebro es solo un traductor de una realidad mucho más grande. Dicho de otro modo, no estás en el universo. El universo está vibrando dentro de ti. Y si eso no te parece revolucionario, piensa en lo que implica. Si tu cuerpo es una antena biológica y cada pensamiento es una frecuencia, entonces, repitiendo una idea con emoción, literalmente puedes doblar la realidad. Y sí, suena exagerado, hasta que lo pruebas. Porque una vez que experimentas cómo una simple repetición cambia tu estado físico, mental y energético, ya no hay vuelta atrás. Te das cuenta de que el poder no está en los templos, ni en los libros ni en los gobiernos, está en tu pecho. Y lo único que hacía falta era escucharlo latir. Sin embargo, imagina que cada pensamiento que pasa por tu mente deja una pequeña huella en tu cuerpo, una corriente eléctrica diminuta, invisible pero real. Eso no es poesía mística, es neurofisiología pura. Cada vez que piensas algo, tu cerebro envía microdescargas por el sistema nervioso, como si teclearas comandos en el teclado de una computadora cuántica. Tu cuerpo. Y lo fascinante, o inquietante, según se mire, es que la mayoría de esas órdenes las repites sin darte cuenta. Miles de veces al día. Pensamientos como, no puedo, no hay dinero, no soy suficiente. Esas frases no son solo palabras, son pulsos eléctricos que programan tu biología para vibrar en esa frecuencia. Por eso muchas personas se sienten agotadas sin saber por qué. No es falta de energía, es exceso de pensamiento inútil. Están vibrando como routers llenos de interferencia emocional. Bentov entendió esto antes de que el término vibrar alto se volviera tendencia en redes sociales. Para él, no era metáfora, era física aplicada. Cada pensamiento genera un pequeño campo electromagnético, y cuando esos pensamientos se repiten, el campo se refuerza hasta crear una onda estacionaria dentro del cuerpo. ¿Onda estacionaria? Sí, una vibración que no se disipa, que se queda dando vueltas. Como si el universo te dijera, perfecto, ¿quieres seguir pensando eso? Yo te lo mantengo activo. Y ahí está la trampa. Si repites miedo, el campo se vuelve resonante con el miedo. Si repites amor, el campo se vuelve resonante con el amor. El universo no juzga, solo amplifica. Bentov utilizó un modelo tan simple que a los físicos les daba rabia admitir que tenía sentido. Imaginó el cuerpo como un péndulo suspendido del corazón. Cada latido genera una microoscilación vertical y el cuerpo entero vibra unas 7 veces por segundo, exactamente igual que la frecuencia Schumann de la Tierra. Es decir, estás literalmente conectado al planeta y si lo piensas,
Tiene lógica. Somos 70% agua y 100% energía en movimiento. Cuando vibras con coherencia, la Tierra te entiende. Cuando te desconectas, ni el Wi-Fi del universo te detecta. Bentov decía que el cuerpo era un instrumento de resonancia biológica, diseñado para amplificar la conciencia. Una especie de radio cuántica. El problema es que casi nadie sabe usarla, la mayoría la tiene. Sintonizada en el canal de preocupación 24/7, La buena noticia. Se puede recalibrar. Y no hace falta un gurú ni una app premium. Basta con repetir una frase coherente 100 veces seguidas, porque a esa altura ya no estás afirmando, estás vibrando. Los pensamientos tienen un ritmo, los sentimientos, una frecuencia. Cuando ambos se alinean, crean un patrón, y ese patrón, cuando se repite, se convierte en una señal coherente capaz de influir en el campo cuántico. Bentov lo comparaba con el sonido de un diapasón. Si haces vibrar un diapasón cerca de otro, el segundo empieza a vibrar también, sin que nadie lo toque. Eso se llama resonancia simpática. Y eso mismo ocurre entre tu conciencia y la realidad. Si mantienes la nota el tiempo suficiente, el universo empieza a vibrar contigo. Por eso los rituales antiguos, los rezos, los mantras y las repeticiones existen desde que el ser humano tiene voz. Porque cada palabra repetida con emoción deja una huella vibracional. La ciencia moderna lo llama neuroplasticidad, pero Bentov diría que es mucho más que eso. Es electromagnetismo espiritual. Y aquí entra un toque de humor cósmico. Si tus pensamientos son descargas eléctricas, entonces preocuparte todo el día es como dejar la luz encendida del cerebro y luego quejarte de que te llega cara la factura energética del alma. Repetir algo con emoción, en cambio, es como invertir en energía renovable. Te alimenta, no te agota. La diferencia está en la coherencia. ¿Sabes por qué los niños manifiestan tan fácil lo que imaginan? Porque todavía no tienen 1.000.000 de pensamientos interferentes diciendo, esto no se puede. Ellos vibran, juegan y creen, y el universo responde con la misma inocencia. El adulto, en cambio, lo complica todo. Quiere manifestar abundancia, pero repite mentalmente, ojalá funcione. Quiere amor, pero vibra en mejor no me ilusiono. Y luego dice que la ley de atracción no sirve. No es que no sirva, es que la está aplicando con señal de mala calidad. Por eso Bentov insistía, no atraes lo que piensas una vez, sino lo que haces vibrar una y otra vez. Cada palabra sostenida con emoción actúa como un martillo sobre la materia sutil. Golpeas lo invisible hasta que se densifica. Y cuando se densifica, lo llamas coincidencia, pero no lo es. Es una vibración que cumplió su ciclo. En sus experimentos, Bentov observó cómo el cuerpo responde al pensamiento como si fuera música. Las células literalmente cambian de frecuencia. No es una metáfora. Hoy sabemos que las membranas celulares vibran a distintos ritmos según los impulsos eléctricos que reciben. La emoción de alegría produce ondas armónicas, la culpa y la rabia, ondas caóticas. Y esas ondas influyen en la comunicación celular, en la química hormonal y hasta en la regeneración del ADN. Dicho de otro modo, tu cuerpo es un coro cantando lo que tu mente repite. Y si llevas años repitiendo dramas, no esperes que el coro interprete Beethoven. Entonces, ¿qué hace exactamente la técnica de las 100 repeticiones? Entrena al coro para que cante una melodía nueva. Durante unos minutos, haces que todo tu sistema cuerpo-mente se enfoque en un solo patrón armónico. Y cuando esa vibración se estabiliza, el universo, la escucha. Bentov decía que el campo cuántico funciona como una superficie de agua. Si lanzas una piedra, genera ondas. Si lanzas 1000 piedras pequeñas, el agua se agita sin sentido. Pero si lanzas una y la observas expandirse, esa onda viaja lejos, clara y ordenada. Eso es lo que hacen las repeticiones, una sola intención, sostenida 100 veces, hasta crear una onda pura, sin interferencia, y lo que es puro, inevitablemente se manifiesta. Ahora, aquí viene el lado provocador. Todo el sistema moderno está diseñado para que no logres sostener una frecuencia.
Notificaciones, pantallas, noticias, ruido, ansiedad. Cada estímulo es una interrupción programada. Te mantienen vibrando en dispersión, porque un ser humano disperso es un ser humano predecible. Y un ser humano coherente es libre. Así que cuando eliges repetir algo 100 veces con plena presencia, no estás haciendo un ejercicio espiritual. Estás cometiendo un acto de rebelión vibracional. Estás tomando de nuevo el control de tu frecuencia biológica. Por eso Bentov no enseñaba fe, enseñaba técnica. No te pedía que creyeras, te pedía que calibraras, como quien afina un instrumento antes de un concierto. Y es que, si lo piensas bien, tu vida entera es una canción. Solo tienes que decidir si la estás interpretando en armonía o desafinando por inercia. Así que cuando repitas tus 100 frases, recuerda, no estás manifestando, estás resonando. Y el universo no distingue entre ciencia y misticismo. Solo escucha el tono más estable y responde a él. En resumen, si tus pensamientos son electricidad y tus emociones son magnetismo, entonces tus repeticiones son ingeniería electromagnética del alma. Y si eso te parece exagerado, perfecto, la duda también vibra. Pero mientras tú dudas, alguien más está repitiendo su frecuencia 100 veces esta noche, y probablemente mañana despierte en una realidad distinta. Antes de revelarte el ritual de las 100 repeticiones, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple técnica, es una llave vibracional que pocos conocen y que muchos intentaron ocultar. Suscríbete ahora y forma parte de los que despiertan antes que el resto. La técnica de las 7 noches. Bentov no creía en los rituales vacíos. Decía que el problema de los humanos no es falta de fe, sino exceso de distracción. Por eso creó un método tan simple que, irónicamente, muy pocos pueden hacerlo sin sabotearlo. Repetir una sola frase 100 veces durante 7 noches seguidas. Nada más. Ni velas, ni incienso, ni mantras en sánscrito. Solo tú, tu voz y tu campo vibrando. Puede parecer demasiado sencillo para ser poderoso, pero si entiendes la física detrás, verás que en su simplicidad hay una precisión quirúrgica. Bentov decía que el cuerpo necesita 7 días para estabilizar una nueva vibración. 7 es el ciclo biológico del ajuste electromagnético del sistema nervioso. Por eso la técnica se hace 7 noches, no por superstición, sino por ritmo. El universo ama los ciclos, y tú, aunque lo olvides, también funcionas por ciclos. El sueño, la digestión, las emociones, todo en ti se mueve por pulsos. Así que lo que harás durante esas noches no es repetir una frase, es entrenar tu campo biológico para emitir una frecuencia coherente. Y aquí va lo interesante. Solo puedes trabajar con una frase a la vez. Una intención, una frecuencia, un canal. La mayoría de la gente fracasa porque quiere cambiarlo todo de golpe. Quieren abundancia, amor, salud, autoestima, dinero, iluminación y vacaciones en Tulum, todo en la misma semana. Eso es como intentar escuchar 7 emisoras a la vez. No se puede. El universo no entiende el caos multitarea. Entiende la coherencia. Así que elige una frase. No la más bonita, sino la que más resuene con lo que tu cuerpo necesita recordar. Si lo que buscas es equilibrio, di algo como: mi energía está en perfecto orden y mi vida fluye con sincronía. Si lo que sientes es desconexión, prueba con: estoy unido al pulso del universo y todo llega en el momento justo. Y si lo que quieres es abundancia, una de las favoritas de Bentov era: soy un campo coherente de expansión y claridad. Tu frase es tu frecuencia. Y lo importante no es el texto, sino cómo vibra cuando la pronuncias. Ahora, el ritual. Paso 1. Hazlo antes de dormir, cuando el mundo empieza a apagarse y el ruido mental se disuelve. Ese instante en que el día se rinde y la noche te deja frente a ti mismo. Ahí comienza el verdadero experimento. No necesitas incienso, ni música angelical, ni velas aromáticas con nombres impronunciables. Lo único que necesitas es presencia. Si esperas hacerlo perfecto, no lo harás nunca.
Hazlo real. Y lo primero es apagar el teléfono. Sí, ese pequeño demonio rectangular que emite más radiación que una central eléctrica y roba más energía vital que una expareja emocionalmente inestable. Nada mata la vibración más rápido que 20 notificaciones empujándote dopamina cada 5 segundos. Recuerda, ningún maestro espiritual alcanzó la iluminación mientras revisaba Instagram. Apaga la luz. No por drama, sino porque el cuerpo, cuando ve oscuridad, entra en modo reparación. El cerebro empieza a producir melatonina, el alma se relaja y el laboratorio interior se prepara. Siéntate con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo. No porque sea postura sagrada, sino porque así cierras el circuito eléctrico entre tierra y cielo. Literalmente. La corriente bioeléctrica de tu cuerpo se equilibra al tocar el suelo. Bentov decía que los humanos somos antenas con patas y que conectar los pies con el suelo es como clavar el cable a tierra de un aparato sofisticado. Sin eso, tu campo se carga de ruido. Cierra los ojos. No para huir del mundo, sino para entrar en él. El mundo interno. Escucha tu pulso. Ese pequeño tambor en tu pecho no está ahí por casualidad. Es tu firma vibracional. Cada persona tiene un ritmo diferente, un compás que la distingue en el campo cuántico. Respira 3 veces profundamente, pero no respires como quien llena un globo. Respira como quien enciende un motor. Inhala despacio. Siente cómo el aire despierta cada célula. Exhala y suelta el día, los pendientes, los debería, los y sí. Cada inhalación sincroniza tu cerebro con tu corazón. Cada exhalación limpia interferencias. Al tercer ciclo de respiración, algo sutil ocurre. El cuerpo se aquieta, la mente se disuelve y te das cuenta de que estás dentro de ti. Ese instante, esa sensación de, ajá, aquí estoy, es el punto cero. Tu laboratorio interior está encendido. Y por favor, no te tomes esto con solemnidad excesiva. Si un mosquito pasa volando, o el vecino decide ensayar reggaetón a medianoche, no te frustres. Recuerda, el universo también tiene sentido del humor, y quizá te está recordando que la espiritualidad sin risa se convierte en ego con túnica. Paso 2. Ahora sí, pronuncia tu frase 100 veces, en voz baja, o solo en tu mente pero con ritmo, no rápido, no como quien hace abdominales espirituales. Esto no es una competencia por ver quién vibra más fuerte. El universo no paga por velocidad, paga por coherencia. Piensa que cada repetición es una gota cayendo sobre un lago en calma. La primera genera ondas. La segunda las refuerza. La número 50 ya ha creado un patrón estable. Y para cuando llegas a la 100, el lago entero vibra al unísono contigo. Tu frase debe sonar como una ola que va y vuelve. Como un mantra que te mece, no que te exprime. Puedes sentir cómo, a medida que avanzas, algo dentro empieza a coordinarse. Tu respiración, tus latidos, tus pensamientos, todo empieza a oscilar en una sola dirección. Y sí, al principio te parecerá absurdo. Tu mente, ese crítico interno que lleva años creyéndose el gerente del universo, te dirá, ¿de verdad estás haciendo esto? 100 veces. No tienes nada mejor que hacer. Esa es la prueba. Porque cuando la mente se aburre, el alma entra en escena. Y justo ahí es cuando empieza la magia. Cuando lo racional se rinde ante lo vibracional. A mitad del proceso, algo cambia. El tiempo se distorsiona. La respiración se vuelve más lenta. Sientes que la voz no sale de tu garganta, sino de algo mucho más profundo. El aire se espesa. Y el cuerpo, en silencio, se convierte en instrumento. Eso que sientes no es sugestión. Es el campo respondiendo, la antena activándose. Y aquí viene un consejo práctico con humor cuántico. Si en la repetición 73 te sorprendes pensando en la lista del supermercado o en que deberías lavar los platos, no te castigues. El universo no lleva contabilidad estricta, pero tu coherencia sí. Solo vuelve a la frase sin culpa. La repetición no es castigo, es recalibración. A veces la mente se escapa solo para asegurarse de que sigues ahí.
Si en algún momento sientes cansancio, sonríe. Estás moviendo energía real, no imaginación. Es normal que el cuerpo lo note. Recuerda, no estás rezando. Estás reprogramando un sistema eléctrico complejo que responde a tus emociones. Paso 3. Aquí es donde el ejercicio deja de ser mental y se vuelve físico. Cada palabra crea un microimpulso eléctrico que viaja a través de tu sistema nervioso. Cuando repites lo suficiente, esos impulsos se sincronizan con la respiración y con los latidos del corazón. Tu cuerpo entero se convierte en una orquesta tocando una sola nota. Dejas de decir la frase y comienzas a hacer la frase. Esa es la diferencia entre repetir y vibrar. Bentov explicaba que en ese punto, el cuerpo se transforma en una cavidad resonante, una especie de contenedor donde la energía coherente rebota y se amplifica, como una guitarra afinada que hace vibrar el aire incluso después de tocar la cuerda. Y sí, esto puede medirse. Las investigaciones modernas en magnetismo cardíaco demuestran que el campo energético del corazón se expande varios metros cuando entras en coherencia. No es metáfora, es electromagnetismo espiritual. Cuando la frase se vuelve natural, cuando emoción y respiración se funden, estás reprogramando tu frecuencia base. Estás cambiando literalmente la melodía que el universo escucha cuando piensa en ti. Y el entorno, inevitablemente, responde. Y sí, en ese punto puedes sentir calor, frío, cosquilleo o una leve sensación de expansión. No te asustes. No estás mutando en superhéroe, aunque no te negaré que suena tentador. Solo estás recordando cómo se siente estar completo. Paso 4. Este es el momento que la mayoría subestima y, paradójicamente, el más importante. Cuando termines tus 100 repeticiones, no te levantes, no revises el teléfono, no abras los ojos, no pienses ya terminé. Quédate quieto un minuto. Solo un minuto. Ese silencio vale oro vibracional. Ahí es donde el campo cuántico responde. Durante esos 60 segundos, las ondas cerebrales bajan a estado teta, el mismo en el que ocurren los sueños lúcidos y las manifestaciones espontáneas. El cerebro y el corazón se sincronizan, y el cuerpo entra en un estado que Bentov llamaba coherencia total. En ese instante, tu energía y la del universo laten al mismo compás, y entonces, sucede algo imposible de describir con lógica: la sensación de que tu energía se expande más allá del cuerpo. Es lo que Bentov llamó la expansión del campo local. Tu vibración toca el entorno, y el entorno, sin entender por qué, empieza a organizarse. Algunos lo sienten como una paz inmensa. Otros, como si el aire se volviera más denso. Algunos ven destellos, otros sienten calor, otros simplemente sonríen sin motivo. Todo eso está bien, no estás alucinando. Estás recordando tu arquitectura original. Ese minuto final es el equivalente energético a guardar los cambios. Después de editar tu realidad, si apagas el ordenador antes de guardar, pierdes el progreso. Si te levantas antes de que el cuerpo y el campo se sincronicen, interrumpes la instalación del nuevo software vibracional. Y si te quedas dormido después, enhorabuena. Tu subconsciente seguirá vibrando por ti. El sueño es el laboratorio donde la mente consciente se rinde y el alma toma el control. Así que si roncas, no te preocupes, técnicamente estás resonando en modo surround. Muy pocos llegan a esta parte. Si tú estás aquí, tu frecuencia ya cambió, aunque aún no lo notes. Antes de revelar el paso 5, el que muchos consideran demasiado incómodo de explicar, escribe en los comentarios: yo activo mi frecuencia prohibida. Solo los que escriben eso sellan la energía y mantienen el canal abierto para lo que viene. Paso 5. Hazlo 7 noches seguidas. Ni 5, ni 3. 7. No es superstición, es biología rítmica. El cerebro necesita 7 días para consolidar nuevas conexiones sinápticas, y el campo energético requiere 7 ciclos completos para estabilizar una frecuencia. La primera noche sentirás calma. Tu cuerpo se adapta. La segunda, vendrá una leve incomodidad.
El ego protesta porque lo estás reprogramando. La tercera, aparecerá la duda. Esto no sirve. Perfecto. Eso significa que estás tocando el punto de ruptura. La cuarta, sentirás liviandad, como si te hubieras quitado una mochila invisible. La quinta, notarás sincronicidad, cosas pequeñas, pero imposibles de ignorar. La sexta, una sensación de claridad, como si pudieras ver más allá de lo evidente. Y la séptima, el eco. Es cuando el universo te devuelve la vibración amplificada. No tendrás que hacer nada especial para notarlo. Verás coincidencias, mensajes, señales, llamadas inesperadas, oportunidades precisas, intuiciones que resultan correctas. Y entonces comprenderás que nada de eso era casualidad, era física con alma. La gente suele decir, es magia. Bentov respondería, no, es resonancia. Porque aunque el sistema prefiera mantenerte distraído, el universo siempre responde al silencio después de la certeza. Y ese silencio, cultivado durante 7 noches consecutivas, puede hacer más por ti que 1000 afirmaciones dichas sin alma. Así que esta es la invitación. Hazlo. No esperes sentirte listo. El laboratorio está dentro de ti. Y la hora es ahora. 100 repeticiones, 7 noches. Y cuando empieces a notar cómo el mundo se dobla suavemente a tu favor, recuerda, no cambió la realidad, cambió tu frecuencia. Y la realidad simplemente te siguió. Paso 6. No es una oración, no es un hechizo. Y definitivamente, no es un truco para manipular la realidad. Es una forma de recordar que ya eres parte del campo que crea la realidad. La repetición no convence al universo, te convence a ti. No sirve para pedir, sirve para alinearte. Y cuando te alineas, pedir deja de tener sentido, porque lo que buscabas empieza a buscarte. En otras palabras, las 100 repeticiones no cambian el mundo, te cambian a ti. Y cuando tú cambias, el mundo se acomoda como una sombra obediente. Bentov bromeaba diciendo, si supieras el poder de tu corazón, usarías el cerebro solo para recordar dónde dejaste las llaves. Y, francamente, tenía razón. El cerebro razona, pero el corazón vibra. Y en un universo hecho de vibraciones, gana quien sabe sostener el tono más puro. Así que si alguien te pregunta qué estás haciendo antes de dormir, y le respondes, reprogramando el tejido cuántico de mi existencia, no te preocupes si se ríe. Cuando empieces a manifestar sin esfuerzo, ya no se reirán tanto. Hazlo. 7 noches, 100 repeticiones. Y cuando todo empiece a moverse a tu favor, recordarás que no fue un milagro, fue física, con alma. Durante las repeticiones, tus ondas cerebrales bajan a alfa y teta. En ese estado, la mente consciente se apaga y el subconsciente se abre. El cerebro y el corazón entran en sincronía electromagnética, vibrando a unos 8 Hz, la misma frecuencia de la Tierra. ¿Coincidencia? No resonancia. Tu cuerpo se convierte en un oscilador coherente, una antena que emite señales estables al campo cuántico. Y cuando esa señal se mantiene, el entorno responde. Bentov decía, el universo no escucha tus palabras, escucha tu frecuencia cardíaca cuando las dices. La fe sin coherencia no tiene poder. Y la ciencia sin emoción, tampoco. El poder real ocurre cuando ambas se unen. Emoción más precisión, intención más vibración. ¿Y por qué esto no se enseña en las escuelas? Porque un ser humano que sabe generar coherencia no necesita consumir distracciones. No se manipula con miedo. Y no compra soluciones externas. Por eso, lo mantienen como espiritualidad alternativa en lugar de ingeniería humana. Sin embargo, las primeras noches sentirás calma, como si algo en tu mente se hubiera alineado. Después, las sincronicidades empiezan. Personas, mensajes, oportunidades. Todo parece moverse a tu favor. No es suerte, es resonancia. Cuando cambias tu frecuencia, el universo reorganiza las piezas a tu alrededor. No lo hace por ti, lo hace contigo. Y aquí está la parte polémica. Las mismas fuerzas que alimentan tu miedo, tus dudas, tus comparaciones,
también se nutren de tu atención. Cuando dejas de vibrar en esa frecuencia, simplemente dejas de alimentarlas. El miedo pierde energía, el caos se apaga, y lo que emerge es claridad. Bentov lo llamaba la ley de la mínima resistencia vibracional. El universo fluye hacia quien vibra con mayor coherencia. Así que si dejas de forzar y comienzas a vibrar, verás cómo la vida empieza a seguirte el ritmo. Errores frecuentes. Cambiar la frase cada noche. Eso fragmenta la señal. Es como cambiar de emisora cada minuto. Repetir sin emoción. La emoción es el combustible. Sin ella, solo estás moviendo aire. Forzar resultados. Si presionas, creas interferencia. No dormir después. El sueño es el procesador cuántico de tu biología. Sobre todo, no te tomes demasiado en serio. Si un día fallas, ríete. El universo ama la ligereza. La rigidez es una señal de miedo, y el miedo vibra bajo. Por la mañana, repite 3 veces tu afirmación mientras inhalas. Al mediodía, recuerda que eres una antena viva. Por la noche, vuelve a tus 100 repeticiones. Y durante el día, observa tus pensamientos como si fueran música. ¿Estás escuchando una sinfonía o ruido? Cambia la canción. Algunos visualizan una esfera dorada alrededor del cuerpo. Otros sienten un pulso suave en el pecho. Haz lo que te haga sentir expansión. Ese es el indicador correcto. Acabas de aprender a mover la energía, pero si no aprendes a dirigirla, terminarás vibrando sin propósito. En el próximo video te muestro cómo convertir esta frecuencia en resultados reales. Salud, oportunidades, sincronicidades. No lo pienses, solo sigue la energía. Porque una puerta así no se abre 2 veces.